soy, cómo llegué a donde estoy ahora y la ciencia que hemos hecho con un gran equipo internacional de gente. Yo, como dijeron, soy prima de Adrián, sobrina de mi tía, la mamá de Adrián. Crecí en Córdoba, soy bien cordobesa, dicen que el acento no tengo mucho, pero que también sale cuando me enojo, así que espero que no me salga. Y crecí en Córdoba, fui a la escuela en Córdoba, fui a una escuela técnica. Yo no conocía científicos cuando fui a la escuela, yo no sabía que había científicos. A mí me gustaba la matemática, la ciencia, la química, la física. Pero fui a la Universidad de Córdoba a estudiar física porque yo quería aprender las explicaciones de todo. Yo quería explicar todo, pero lo que yo no sabía, y a lo mejor ustedes que tienen tanta internet y ven tantos videos saben, pero yo no sabía que no hay explicaciones para todo. Que no hay muchas cosas que no solo... Hay muchas preguntas que no tienen respuestas, sino que además hay muchas preguntas que todavía no se han hecho. Y eso son lo que hacen los científicos. Y eso lo aprendí recién cuando entré a la facultad y me encantó. Me encantó pensar en qué preguntas nuevas se pueden hacer. Han estudiado la teoría de la gravedad, no sé cuántos se acuerdan, pero se deben acordar que la teoría de la gravedad que todos usamos es la teoría de Newton, que dice que las masas se atraen. ¿Por qué? Por lo que llamamos la fuerza de la gravedad, que es proporcional a las masas, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, todas esas formulitas. Yo nunca pongo fórmulas en las charlas, pero hay una fórmula que dice cuán fuerte es la fuerza, y esa también aprendemos, es la fuerza que hace que la Tierra no se caiga en el Sol, sino que porque estaba girando con una velocidad inicial, gira alrededor del Sol. Es la misma fuerza de la gravedad que nos hace caer al suelo y nos atrae a nosotros a la Tierra, es la misma fuerza de gravedad que hace que la Tierra gire alrededor del Sol. Esa fue la primera teoría unificada de la física. Ahora ya hemos tratado de unificar todas las fuerzas, todavía no se ha terminado, pero esa fue la primera teoría, que fue una teoría que explicaba cosas mundanas, cosas cerca de uno, y el movimiento de los astros, el movimiento de las estrellas, de los planetas, que fue una revolución en su tiempo. Pero esa teoría también decía que la fuerza de gravedad era instantánea. Si el Sol desapareciera, la Tierra inmediatamente seguiría en línea recta. Y Einstein, en 1905, había inventado una manera de considerar las fuerzas eléctricas y magnéticas, nada que ver con la gravedad, pero fuerzas electromagnéticas, y se dio cuenta que la velocidad de la luz, que es una velocidad que se había medido ya, es constante. Ustedes se acordarán del movimiento relativo. ¿Se acuerdan que si ustedes van en un tren, ustedes piensan que están quietos y que tienen cero velocidad, pero la persona que está en la estación de tren piensa que ustedes se están moviendo porque se están moviendo con el tren? Entonces, ¿qué velocidad tienen? Depende de quién la mira. Einstein lo que descubrió en 1905 es que la velocidad de la luz viaja a la misma velocidad si está en un tren, si está en la estación o si está en cualquier lado. La velocidad de la luz es constante, y no solo eso, sino que es la máxima velocidad posible. No hay nada que viaje más rápido que la velocidad de la luz. Pero eso quiere decir que la gravedad, que es instantánea, no obedecía a eso. La gravedad parecía viajar instantáneamente. Entonces él quería inventar una nueva teoría de la gravedad en la que lo que es la fuerza de la gravedad viajara no más rápido que la velocidad de la luz. Y eso es lo que llamamos no solo teoría de Einstein, sino teoría de la relatividad general. La teoría de la relatividad general es una teoría de la gravedad, pero totalmente distinta de la teoría de Newton. Ustedes que no les gusta la física, piensen en que no estoy usando fórmulas y estoy hablando de física con las manos. Eso es la física, no son las fórmulas, son las explicaciones, y eso es lo que a mí me gusta
Bueno, les sigo contando de la teoría de Einstein. La teoría de Einstein de la gravedad es una teoría que a mí me parece maravillosa. Es casi poética, diría. Porque lo que piensa él, y lo que sabemos que es cierto, es que hay un espacio-tiempo, que yo me lo imagino como el papel cuadriculado, pero en 3 dimensiones. Así medimos las distancias con las distancias entre los puntitos, son todas las distancias iguales en esa grilla tridimensional, ese es el espacio con 3 dimensiones, y ahora ponemos un relojito en cada esquina, los relojitos todos sincronizados miden el tiempo. Eso es el espacio-tiempo, no es más complicado que esto, suena complicado, pero eso es el espacio-tiempo. Es una grilla tridimensional con relojes. Medimos distancias y medimos tiempos. Y lo que decía Einstein es que si hay una masa en el espacio-tiempo, y todos ustedes son masas, ¿no? Somos todos masas, todos tenemos masas. Si hay una masa en el espacio-tiempo, esa grilla se deforma. Y las distancias son más chicas cerca de las masas. Y los relojes corren más rápido cerca de la masa. Corren más lento fuera de las masas. Entonces, cuando está la Tierra y está el Sol tiene una masa más grande, deforma el espacio-tiempo, a veces me imagino yo como uno deforma un colchón, si uno lo imaginara en 2 dimensiones, pero el espacio tiene 3 dimensiones, ¿no? Si el Sol deforma el espacio-tiempo, deforma las distancias, y la Tierra que está acá ve esa deformación, y en vez de seguir derecho, busca el camino más corto, y el camino más corto es curvo. El camino más corto es la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Es una teoría de la gravedad. Pero es una teoría de la gravedad que no dice que haya una fuerza instantánea, sino que lo que hay es un espacio-tiempo curvo, y la curvatura del espacio-tiempo depende de las masas. Pero si las masas se están moviendo, como la Tierra alrededor del Sol, entonces la curvatura del espacio-tiempo también se está moviendo, está cambiando. Esas son las ondas gravitacionales. Si tenemos 2 objetos girando uno alrededor del otro, y casi todas las estrellas, nuestro Sol desafortunadamente no, sería muy lindo tener 2 soles, pero tenemos uno solo, pero hay muchas otras estrellas que están en sistemas binarios, vienen de a pares, y las 2 estrellas giran una alrededor de la otra porque son más o menos de la misma masa. No es como la Tierra y el Sol, que la Tierra es mucho más chiquita que el Sol. Y si están girando, entonces el espacio-tiempo se está deformando de una manera ondulatoria, porque las 2 masas están girando con un movimiento periódico. Y esas ondas gravitacionales, viajan a la velocidad de la luz y se llevan energía del sistema. Y hacen que las 2 estrellas se acerquen cada vez más y terminen fusionándose en una sola estrella. Y esto ya Einstein lo sabía. Al año siguiente él publicó su teoría de la relatividad general en 1915. Y el primer artículo que publicó, uno de los primeros artículos después de eso, fue en 1916, al año siguiente, menos de un año después, sobre la predicción de esta teoría de que existían estas ondas gravitacionales. Pero cuando puso los números, porque en las fórmulas hay números para poder medir cuánto cambian las distancias, se dio cuenta que estas ondas, que se manifestarían como cambios de distancia o de tiempo, pero las distancias son más fáciles de medir, cambios de distancias que se hacen más largas y más chicas, más largas y más chicas, esos cambios, a pesar de que son proporcionales a la distancia, mientras más grande es la distancia que medimos, más grande el cambio, son infinitesimales. Muy chiquitos, porque la fuerza de gravedad es una fuerza muy débil, así que este efecto es un efecto que a él y a muchos les pareció que iba a ser imposible de medir. Se dedicaron a comprobar la teoría experimentalmente de muchas otras maneras. Ahora hay muchas pruebas de que esta teoría es correcta,
Pero ondas gravitacionales era algo que iba a ser imposible de medir. En los 70, que es... ¿Cuánta gente acá nació antes de los 70? Yo, pero pocos más. O sea, cuando todos ustedes no habían nacido todavía, allá había algunos científicos que decían, si usamos láseres, si medimos distancias grandes con láseres y las medimos muy precisamente, a lo mejor se puedan medir ondas gravitacionales. Y tomó más o menos 20 años diseñar un sistema y diseñar la tecnología de lo que llamamos ahora detectores de ondas gravitacionales interferométricos, con los que se parecía que se podían medir. Ahora, 20 años después de los 70 eran los 90, 1990. ¿Algunos de ustedes ya habían nacido? ¿Cuántos? Pocos más. Algunos más. Recién entonces empezaron a construir estos interferómetros. 2 en Estados Unidos, 2 en Europa. Bueno, les decía que en los 70 había gente que pensando que usando láseres, midiendo distancias entre espejos que rebotan y el láser y que hacen que el láser vaya y vuelva, se podían medir muy precisamente estas distancias. Pero había que usar distancias grandes para poder medir estos cambios que iban a ser muy chiquititos. En los 90 se construyeron estos aparatos que llamamos interferómetros, que es una técnica muy común en física y en otros sistemas de precisión de distancias, que usan luz de láser y viene un láser y hay un espejo que es semitransparente, deja pasar la mitad de la luz y rebota la mitad de la luz. Estos dos haces de luz viajan en direcciones perpendiculares, se ponen espejos a 4 kilómetros de distancia, es decir, no es al final de la cuadra, es a 40 cuadras para allá. Viajan 4 kilómetros de distancia, encuentran otros espejos, vuelven estos dos haces y se encuentran de nuevo en este espejo semitransparente y este rebota, la mitad de este rebota y la mitad de este sigue derecho, porque en este espejo semitransparente al medio, y ahora tenemos 2 haces de luz saliendo del detector. Uno que viajó en este brazo y otro que viajó en aquel brazo. Ahora el láser es una onda de luz, es una onda electromagnética. Cuando vuelven estos 2 haces de luz, pueden volver encontrándose en fase o fuera de fase. Y si estas 2 distancias son exactamente iguales, si las distancias que viajaron estos haces son exactamente iguales, cuando salen estos 2 haces de luz, salen exactamente fuera de fase. Y la luz se cancela. No hay nada de luz saliendo. A eso le llamamos el puerto oscuro. Ese es el término técnico con el que llamamos a la salida, el puerto oscuro. Pero si estas 2 distancias están cambiando, y eso es lo que haría una onda gravitacional, si hace esta distancia más corta, hace esta más larga, y cuando esta sea corta, esta sea larga, es decir, es una onda muy especial, pero esa es la predicción. Entonces, acá las ondas de láser que están saliendo ya no se cancelan perfectamente. Están un poquitito fuera de fase y ahora sale un poquito de luz. Entonces, si ponemos una fotocélula a la salida y medimos cuánta luz hay a la salida y vemos más luz, más luz, menos luz, estamos diciendo hay una onda gravitacional. Esa era la idea. Ahora, para hacer que esto funcione, cuando uno pone los números de la teoría de Einstein y qué es lo que puede producir ondas gravitacionales, resulta que en la Tierra nosotros no podemos producir nada que podamos medir. Tienen que ser objetos muy grandes, que se muevan muy rápido, y esos son agujeros negros o estrellas muy compactas, estrellas de neutrones,
que al acercarse tanto pueden girar casi a la velocidad de la luz. Entonces, a pesar de estar muy lejos, generan ondas gravitacionales que producen cambios que son medibles. Ahora, estos cambios de distancia son, aún ahora, para mí y para mucha gente, parecen, cuando uno los cuenta, imposibles de medir. Pero les cuento que sí los hemos medido ya docenas de veces. Estos 4 kilómetros se achican por una distancia de 10 a la menos 18 metros. Ustedes saben potencias negativas, ya han hecho, han practicado eso, no sé si a algunos les gustará, pero ustedes saben que 10 al cuadrado es 100, 10 al cubo es 1000, 10 a la 6 es 1.000.000, 10 a la menos 6 es una parte en 1.000.000, 10 a la menos 12 es una parte en 1.000.000 de millón, 10 a la menos 21 es la fracción que medimos nosotros del cambio de distancia a la distancia. Ese es lo mismo que comparar un pelo mío, que es finito pero no tanto, un pelo mío a la distancia de la Tierra a no el Sol, sino a la próxima estrella más cercana, se llama Sirius. Es decir, es una fracción infinitesimal, pero medible. Y se tomó, este proyecto se aprobó en los 90, como les digo, y la idea era que el láser viajara en tubos de vacío, porque si viaja en el aire, el láser no va en línea recta, porque el aire cambia de temperatura, así que viaja en vacío 4 kilómetros, esa es la parte más cara del instrumento. Los espejos, para que no se muevan con el suelo, porque el suelo, a ustedes les parece que no, pero el suelo se está moviendo todo el tiempo, y se está moviendo no mucho, pero 10 a la menos 6 metros, y nosotros queremos medir 10 a la menos 18 metros, así que tenemos que hacer que el espejo esté muy, muy aislado del movimiento del suelo, y para eso lo que hacemos es colgarlo de un péndulo. Y en realidad a ese péndulo lo colgamos de otro péndulo, lo colgamos de otro péndulo y colgamos todo eso de un sistema de aislación sísmica, que es en realidad una especie de amortiguadores con electrónica, y todo eso lo ponemos dentro de un sistema de vacío. Y estos espejos son espejos grandotes para que el peso ayude a que la luz no mueva el espejo, porque si no, el mismo láser va a mover el espejo. Hacemos que la luz vaya y vuelva unas 400 veces de manera de poder hacer efectivamente la distancia más larga. Y con todos esos trucos hicimos andar detectores, y digo hicimos porque somos una colaboración internacional, científica, de científicos que inventan tecnologías y desarrollan las tecnologías y analizan los datos. Somos de 20 países distintos, somos ahora más de 1.300 científicos, en esa época ya éramos como 800 científicos, y en los 2000 empezamos a tomar datos y no encontramos nada. Empezamos en el 2005, conseguimos la sensibilidad que pensamos que podíamos alcanzar con esa tecnología que habíamos inventado, y no detectamos nada. Y sabíamos que lo más probable era que no detectáramos nada, porque lo que necesitábamos era tecnología que fuera 10 veces mejor. Y ya la habíamos desarrollado, en todo ese tiempo habíamos desarrollado esa tecnología, la instalamos en el 2010, en el 2013, ya ustedes estaban yendo a la escuela. En el 2010 empezamos a instalar, en el 2013, 14 conseguimos hacer que los espejos estuvieran más o menos donde quisiéramos que estuvieran. En el 2015 ya estábamos con una sensibilidad que no era 10 veces mejor, toma años hasta que hacemos andar, hasta que afinamos los sistemas como queremos y llegamos a tener la sensibilidad que queremos. Pero en el 2015 ya estábamos 3 o 4 veces mejor de lo que habíamos estado antes, y dijimos, vamos a tomar datos
vamos a preparar a tomarnos datos por unos meses para probar los sistemas de análisis de datos. En ese tiempo estaba liderando yo la colaboración de LIGO, esta colaboración científica internacional. Somos una colaboración democrática, tenemos elecciones cada 2 años. Estaba yo de líder y vocera. Y en el 2015, en septiembre del 2015, el universo nos sorprendió totalmente con una onda más grande de lo que esperábamos, que era 10 a la menos 18 metros, en realidad nosotros esperábamos bastante menor, producida por agujeros negros, cada uno de los agujeros negros 30 veces más grande que el Sol, pero en el tamaño, concentrados en un tamaño que eran más o menos un poco más grande que el radio de la ciudad de Córdoba. O sea, unos sistemas compactos tremendos, pero girando muy rápido, hasta casi la mitad de la velocidad de la luz antes de fundirse. Y lo que vimos en los detectores fueron las señales que produjeron esos agujeros negros, pero pudimos deducir que eso había pasado hacía mucho tiempo. Ustedes saben que la luz del Sol toma 8 minutos en llegarnos a nosotros, porque viaja a la velocidad de la luz. Estas ondas gravitacionales viajaron a la velocidad de la luz. ¿Y saben cuándo se produjeron? ¿Han escuchado alguna vez? ¿Han escuchado hablar de este descubrimiento? Este choque de agujeros negros pasó hace 1.300 millones de años. 1.300 millones de años. Esto no es prehistórico. Esto es mucho más que prehistórico. Cuando esto pasó, acá en la Tierra no solo no había humanos, no solo no había animales, había apenas organismos multicelulares que se estaban organizando. 1.300 millones de años. Estamos aprendiendo historia, pero historia de agujeros negros, historia del universo. La verdad es que no lo podíamos creer, literalmente no lo podíamos creer. Así que nos tomó varios meses validar los datos, convencernos de que esto no podía ser producido por hackers, que se hubieran entrado a los datos. Analizamos si podía hacer eso. Sabíamos que era real, no porque hubiéramos detectado esta señal que se parecía a lo que predecía la teoría en un detector. Uno de estos detectores de 4 kilómetros de largo está cerca de donde yo vivo. Yo vivo en Baton Rouge, Luisiana, en Estados Unidos, y vivo ahí porque cerca de esa universidad está uno de estos detectores, pero a 3.000 kilómetros de distancia, también en Estados Unidos, pero en el estado de Washington, en el noroeste, hay otro detector. Y la misma señal, con unas onditas que se hacían más grandes y de mayor frecuencia y después decaían, que habían sido producidos por los agujeros negros que estaban acercándose, girando más rápido y después chocando y fusionándose. La misma señal se vio en estos dos detectores, pero con una diferencia de tiempo. No se vio exactamente al mismo tiempo. Se vio primero en Luisiana y 7 milisegundos más tarde en Washington. ¿Saben por qué no fue exactamente al mismo tiempo? ¿No? Porque la onda viene de algún lado y dependiendo de dónde venga, llega a un detector antes que al otro. Pero la onda viaja a la velocidad de la luz. Si la onda viajara derecho, en línea recta, de un detector al otro, viajando 3.000 kilómetros, tardaría 10 milisegundos. Así que si esa diferencia de tiempo hubiera sido más de 10 milisegundos, si hubiera sido, por ejemplo, 25 milisegundos, hubiéramos dicho, esto no es una onda gravitacional. Pero como fueron nada más que 7 milisegundos, y llegó, como nos gusta decir siempre, primero a Luisiana y después al otro, en Washington, somos bastante competitivos en ese sentido,
como llegó primero Luisiana y después el otro, pero tenían nada más que 7 milisegundos, dijimos, esto puede ser una onda gravitacional. Y se ve igual en los dos. Y no se parece a ningún ruido que produzca otra cosa. Para eso tuvimos que tomar más datos, para ver que no hubiera ruidos que parecieran ahora ondas gravitacionales, pero que aparecen en un detector y en el otro no. Y todo eso fue así. Así que en el 2016, después de varios meses de validación, en febrero del 2016, pudimos publicar un artículo y anunciar al mundo que Einstein tenía razón y habíamos descubierto por primera vez ondas gravitacionales. Y tuviendo la suerte de haber sido vocera en ese momento, fui yo una de los 4 científicos que hicimos ese anuncio. Y así es como me hice famosa. Pero en realidad me gusta siempre insistir que esto representa el trabajo de cientos y cientos de científicos por muchos, muchos años. Porque así se hacen las cosas, se hacen pasito a pasito y con el trabajo de mucha gente que se va sumando para hacer estas cosas y que no termina. Nosotros no terminamos, anunciamos, hicimos este gran anuncio en el 2016, pero ya en ese momento ya sabíamos que había otra onda en los datos que todavía estábamos analizando y la anunciamos después. Y desde entonces hemos publicado acerca de 10 señales de agujeros negros, de señales producidas por colisiones de agujeros negros, una de un sistema que estaba no a 1.300, sino a 2.600 millones de años luz, casi 3.000 millones de años luz, es decir, el doble de lejos que los primeros, el doble de antiguos que los primeros, y otros más chiquitos. Y otro descubrimiento que hicimos en el 2017, que hasta ahora ha sido el más impresionante, es que ya estábamos tomando datos con 3 detectores, los 2 de Estados Unidos y 1 en Europa, y colaboramos todos porque si tenemos señales en 3 detectores, podemos hacer algo que ustedes habrán escuchado, pero a lo mejor no se han dado cuenta de lo importante que es triangular. Un triángulo tiene 3 esquinas, eso en comunicaciones llamamos a tener 3 detectores. Si uno tiene 3 detectores, sabiendo cuándo llega la señal a cada uno de los detectores, podemos decir de dónde viene. Con 2 detectores no podemos decir, porque si pasaron 7 milisegundos entre uno y otro, puede venir de acá, o de acá, o de acá, o de acá. Es todo un círculo en el cielo del que puede venir, que tiene la misma diferencia, produce la misma diferencia de tiempo. Pero si tenés 3, ahí ya no. Ahí ya podés triangular. Eso es lo que hace el GPS, eso es lo que usan los relojes de ustedes, los que tienen GPS o Google Maps para decirles dónde están. Triangulan con los satélites que tienen, los satélites GPS. Pero acá teníamos los 3 detectores y con eso pudimos triangular la señal, y esta era una señal muy distinta. Las señales las 10 señales que habíamos detectado de agujeros negros eran todas de fracciones de segundo. La que más larga fue de 2 segundos. Habíamos visto los últimos 2 segundos antes de la colisión. Pero esa última señal, que fue un 17 de agosto del 2017, esa duró como 50 segundos en nuestros detectores. Era mucho, mucho más larga. Y eso quería decir que los sistemas, los agujeros negros o lo que fuera que produjeran la señal, eran mucho más chicos. Y eso podían ser estrellas de neutrones. Los agujeros negros, cuando colisionan, no producen ondas electromagnéticas, no producen luz porque son negros. Por eso los llamamos negros. Los agujeros negros no emiten luz. Lo poco que sabíamos de agujeros negros antes de estos descubrimientos es porque hay estrellas que emiten luz y que giran alrededor de los agujeros negros. Pero acá estos son 2 agujeros negros, no producen luz. Pero 2 estrellas de neutrones, cuando chocan, se producen fusiones nucleares, explosiones nucleares que producen luz, que producen ondas electromagnéticas.
Y al tener 3 detectores y saber de dónde venían, nosotros les podíamos decir a los astrónomos, por ejemplo, a los astrónomos de Bosque Alegre, miren en aquella dirección a ver si ven algo. Tuvieron que esperar a que se hiciera de noche, en el lugar donde estaban los telescopios, pero miraron en esa dirección y se veía algo. Había una galaxia que identificaron en la que había un puntito brillante que antes no había estado, en imágenes de archivo que tenían no había estado, y que al día siguiente cambió de color y al día siguiente desapareció, y a los 10 días empezó a emitir rayos X y ondas de radio, y emitió rayos X y ondas de radio como por un año, todo viniendo del mismo puntito donde nosotros habíamos localizado esta onda gravitacional. Y con eso, y esto lo dicen los astrónomos, no lo decimos los físicos, pero con eso se explicó el origen del oro. ¿Qué tiene que ver el oro con esto? Acá va a haber algún profesor de química que a lo mejor me quiere sacar la cabeza, pero... Los elementos químicos de la tabla periódica, ustedes sabrán que la mayoría son producidos en la naturaleza. La mayoría se encuentran en la Tierra, hay algunos que son producidos por el hombre, pero la mayoría se encuentran en la Tierra. Ahora, no se producen en la Tierra. Esos elementos se producen por la fusión de átomos. El hierro, por ejemplo, es un hierro que tiene muchos protones en el núcleo, y eso no se produce allá naturalmente cuando átomos se encuentran unos con otros. Eso se produce en las estrellas. En el espacio en general lo único que hay es hidrógeno y helio, 1 o 2 protones por átomo. Pero después esos átomos se encuentran unos a otros y forman estrellas. Y en las estrellas hay fusiones nucleares, y esas fusiones nucleares van produciendo átomos más y más pesados. Y cuando uno va en la tabla periódica, los elementos, mientras número atómico más grande tienen, más protones tienen en el centro, y esos elementos se producen en las estrellas para la parte superior de la tabla periódica, la mitad de arriba. La mitad de abajo, esos son elementos que no hay en ninguna estrella. Que no se producen en ninguna estrella. ¿Cómo se producen? Para producirlos hay que hacer chocar átomos mucho más, con mucha velocidad. Y eso pasa en las explosiones de supernova. Y esa era la teoría de los elementos pesados, del oro, del platino, de todos los elementos de la parte de abajo de la tabla periódica. Pero ya hace 10 o 15 años se aprendió mucho de supernovas y no hay suficientes supernovas como para explicar la abundancia del oro. Pero sabemos que existe el oro. Entonces, ¿de dónde viene? La gente pensó, bueno, a lo mejor viene de la colisión de estrellas de neutrones. Y las estrellas de neutrones se sabía que existen porque las estrellas de neutrones emiten ondas de radio, pero nunca se había visto 2 estrellas chocar. Hasta ahora, esta señal que vimos nosotros, y nosotros, los detectores de ondas gravitacionales, no podemos saber, no podemos decir son agujeros negros o estrellas de neutrones. Lo único que podemos decir es son estrellas de alrededor de una masa solar que se acercaron y chocaron una con otra. Pero como emitieron ondas electromagnéticas que los vieron los astrónomos, y como saben la composición, las ondas que se producen a partir de distintas estrellas, pudieron decir, eso que vieron ustedes fueron estrellas de neutrones. Y eso, todavía no hemos visto otras de esa manera, pero si vemos algunas más, eso va ahora a comprobar que sí hay colisiones de estrellas de neutrones, y si medimos suficientes vamos a poder comprobar que son suficientes para explicar el origen del oro. Así que ahora no solo comprobamos que Einstein tenía razón, que no era exactamente lo que queríamos hacer, nosotros lo que queríamos hacer era aprender de agujeros negros y estrellas de neutrones, pero ahora estamos haciéndonos químicos, que fue lo que yo empecé a estudiar en la escuela secundaria que fui, en una escuela de química. Esa es la historia del descubrimiento,
que en realidad es el principio de un campo nuevo de la astronomía. Yo trabajo con los instrumentos, haciendo estos instrumentos más sensibles, trabajando en la tecnología de los instrumentos, pero los hemos hecho cada vez más sensibles. Hemos empezado a tomar datos el 1 de abril. De nuevo, estas otras corridas de datos terminaron en el 2017, empezamos de nuevo en abril del 2019, y desde abril, mayo, junio, julio y unos días de agosto, hemos detectado ya 20 señales. 20 señales. Casi todas de agujeros negros. Hay una de una colisión de estrellas de neutrones, pero no la pudimos localizar lo suficiente como para que los astrónomos pudieran identificar nada en la misma región, así que no fue tan linda como la primera, pero vamos a estar tomando datos por un año. Así que esperamos que con un año de datos vamos a poder saber mucho más, pero ya estamos trabajando en mi grupo y en todos los grupos alrededor del mundo en todavía mejorar más la sensibilidad de los instrumentos y ayudar a otros instrumentos. Ya probablemente a principios del año que viene empecemos a tomar datos con otro detector en Japón, se está construyendo uno en India, y hay muchos otros países que ahora que están viendo que hay señales para detectar, están pensando en construir detectores de ondas gravitacionales. Y ahora que ustedes saben de qué se trata, a lo mejor ustedes nos ayuden. Las gravitacionales son ondas como todas las otras ondas, en el sentido de que la señal que se detecta es una señal sinusoidal. Esa es la característica de una onda. No es una onda electromagnética porque no tiene electricidad ni magnetismo. Es decir, no produce ningún efecto especial en algo que tenga carga eléctrica. El efecto de las ondas gravitacionales es en cambiar distancias. Eso es lo que la diferencia de otras ondas. Una cosa con la que ponemos celosos a los astrónomos es que cuando uno tiene telescopios de astronomía, uno lo que detecta es la luz, que es la potencia de la onda electromagnética, y eso decae como 1 sobre la distancia al cuadrado. En cambio nosotros, como medimos la amplitud de la onda, no la potencia de la onda, sino la amplitud decae inversamente proporcional a la distancia, no a la distancia al cuadrado. Y por eso cuando estamos haciendo ahora estos detectores que son 10 veces más sensibles que los anteriores, estamos viendo 10 veces más lejos, lo cual quiere decir que estamos viendo un volumen que es 1000 veces más grande. Y por eso los detectores ahora están midiendo tanto más que los detectores anteriores que no midieron nada. Los telescopios los pueden ir en Google Maps. Si en los mapas de Google ponen LIGO, L-I-G-O, les va a mostrar o el de Luisiana o el de Hanford, y lo que se ve es una L, algo como L, que son en realidad no los tubos de vacío. Los tubos de vacío son de 1,20 metro de diámetro, son bien grandes, no como para que una persona se meta, pero bien grandes. Pero cubriendo esos tubos de vacío, donde viaja el láser, están cubiertos por un medio cilindro de cemento para protegerlos de los elementos, de la lluvia, del viento, de balas, de huracanes, de fuegos. Hemos tenido todo eso, huracanes en Luisiana, incendios en Washington, y lo que se ve en los mapas de Google son estas cosas de cemento y los edificios. Hay un edificio grande en el medio, es lo que llamamos la esquina, y después hay otros edificios más chicos, los finales. En esos edificios lo que tenemos son el láser, que es un láser muy potente y que entra a sistemas de vacío, cámaras grandes de vacío, en la que tenemos estos espejos colgados en sistemas de suspensión. Para eso es muy lindo tener las fotos, que también si buscan en Google espejos de LIGO, de LIGO, lo van a encontrar.
Pero es una tecnología impresionante, hemos tenido que desarrollar la tecnología con ingenieros, con ópticos, con todo tipo de técnicos para hacer el sistema de aislación sísmica, el sistema de suspensión. Usamos fibras de vidrio para colgar esos espejos. Es muchos tipos distintos de expertos que necesitamos trabajando todos juntos. Y lo manejamos todo desde una sala de controles que se parece a la de la NASA. Ahí es donde me gusta trabajar. Yo una pregunta personal, que me interesaría mucho que la recalcaras a los chicos. ¿Cómo pudiste estudiar en una universidad pública sin pagar y que no existe en Estados Unidos? Sí, eso es algo a lo que yo cuando me fui de Argentina aprecié mucho más de lo que apreciaba acá en Argentina. Yo hice mi licenciatura de física en la Universidad Nacional de Córdoba y tuve una educación de primera. Yo cuando salí a hacer el doctorado en Estados Unidos, yo sabía más física que muchos de mis compañeros que venían de Europa, que venían de India, que venían de Estados Unidos. Pero sobre todo los que venían de Estados Unidos habían pagado muchísimo más. En Estados Unidos, lo más cercano que hay a las universidades públicas son las universidades estatales de cada estado de Estados Unidos y no son gratis, son bastante caras. Y la calidad depende del estado, depende de la universidad, depende de la carrera. Pero las mejores universidades en el exterior, en Estados Unidos, las mejores universidades de las que a lo mejor ustedes hayan escuchado hablar, MIT y Harvard y Caltech, esas universidades salen un dineral y hay poquísimas becas. Es decir, casi nadie puede acceder a ese tipo de educación, casi nadie puede acceder al tipo y la calidad de educación que tuve yo acá en la Universidad Nacional de Córdoba. Tengo que admitir que no es la primera vez que me preguntan eso, pero no es cierto, no es cierto. Hay aerolitos, hay muchísimos aerolitos y cometas en el sistema solar y los que están relativamente cerca están siendo monitoreados por la NASA y por un montón de otros satélites para ver cuánto se puede llegar a acercarle a la Tierra. No que se sepa qué hacer, si van a llegar muy rápido, pero por lo menos vamos a saber. Pero creo que no es en octubre, sino en el 2024 o algo así. Hay uno que va a llegar más cerca a la Tierra que en los últimos, no sé, que en los últimos 200 años. Pero eso de cerca es 10 veces más lejos que la Luna. Es decir, no va a llegar. Uno sabe cuánta masa tiene el Sol midiendo la velocidad de los planetas. Si uno sabe la velocidad de los planetas, puede saber cuánto es la fuerza de gravedad de atracción del Sol y puede saber cuán grande es el Sol. Uno también puede hacer lo mismo con las estrellas que giran alrededor del centro de una galaxia. Y se sabe de esa manera, mirando en el centro, muy en el centro de la galaxia, que existen agujeros negros muy grandes en el centro de las galaxias. ¿Cuáles serían las próximas investigaciones que están trabajando ahora? ¿Qué están investigando? ¿Qué quieren descubrir o asesorarse de algo? En realidad, por supuesto, estábamos todos esperando descubrir agujeros negros porque a todo el mundo le gustan, les interesan, son misteriosos los agujeros negros. Pero con lo que más astronomía se puede hacer es con las estrellas de neutrones. Así que queremos hacer los detectores más sensibles de manera de poder detectar más colisiones de estrellas de neutrones y poder localizarlas para decirles a los astrónomos y poder hacer lo que llamamos astronomía con mensajeros múltiples, es decir, detectar ondas electromagnéticas y ondas gravitacionales, distintos mensajeros del mismo sistema. Pero también estamos buscando señales periódicas
producidas por estrellas que rotan en nuestra galaxia. Y esas todavía no las hemos visto, pero sabemos que están ahí. Son estrellas de neutrones que no producen ondas electromagnéticas, producen ondas de radio cuando son jóvenes, pero si no nos apuntan directamente no las vemos. Así que estamos buscando esas estrellas de neutrones en nuestra galaxia. Estamos buscando explosiones de supernova, que también las podríamos ver si están lo suficientemente cerca. Explosiones o eventos así cataclísmicos que no sabemos qué se producen. Ese es mi sueño. Mi sueño sería encontrar una señal que la vemos en 3 o 4 detectores, que decimos, viene de allá, pero no sabemos qué es. Eso para mí sería lo más, sería como encontrar preguntas nuevas. O sea que no te vas a jubilar nunca. Ah, no. ¿Y a qué distancia están esas estrellas de protones? Hasta ahora la estrella el sistema que más cercano que hemos detectado es este de la colisión de estrellas de neutrones, que estaba apenas a 130 millones de años luz, en lugar de 1.300 millones de años luz. O sea, estaba 10 veces más cerca que el primer sistema. Pero lo que sabemos que hay más de estos sistemas más lejos. Entonces, mientras más sensibles hagamos los detectores, más lejanos los sistemas que podemos detectar, más débiles las señales. Y en eso estamos trabajando, en nuevas tecnologías que podemos instalar en estos observatorios, y también estamos pensando en construir detectores nuevos, para lo cual también nos hacen falta más dinero, más años, más tiempo. ¿La Argentina qué aporta para esas investigaciones? ¿Hay más gente? Hay astronomía que se ha hecho en todo el mundo. En particular mencioné Bosque Alegre porque desde Bosque Alegre se hicieron algunas de estas observaciones de esta colisión de estrellas de neutrones. Otros muchos observatorios también, pero incluyeron a Bosque Alegre. Hay astrónomos en Argentina que están trabajando en esto. En tecnología de detectores todavía no, pero se está pensando a lo mejor en hacer un consorcio regional en Latinoamérica para impulsar este campo dentro de Latinoamérica. En Brasil hay algunos grupos haciendo tecnología de detectores, pero hasta ahora nada más. No mencioné eso, pero eso es lo que quisiéramos ver, sí, un choque de una estrella de neutrones y un agujero negro. Debería haber, porque hemos visto agujeros negros, hemos visto estrellas de neutrones, debería haber pares de estrellas de neutrones y agujeros negros, pero no hemos visto ninguna todavía. Así que teóricamente sabemos que existen, en la práctica esperamos ver uno rápido. Tenemos dentro de las 20 señales que hemos visto, hay una que a lo mejor que tiene indicios de ser uno de esos, pero es muy débil, no podemos discriminar bien. Bueno, yo tengo que decir que muchas veces me hacen este tipo de preguntas y me dicen, ¿y desde cuándo vos querés detectar ondas gravitacionales? Como si yo a los 17 años me hubiera dicho, yo quiero ser física detectando ondas gravitacionales. No fue así. Yo, como dije, al principio no sabía bien qué era la ciencia y fui a estudiar física porque me gustaba la física y después descubrí la investigación. Cuando me fui a estudiar a Estados Unidos descubrí este proyecto de ondas gravitacionales y trabajaba primero en este aspecto, después en aquel aspecto. Siempre trabajé en lo que me gustó. Ahora también les tengo que decir que siempre tuve problemas. Nunca las cosas fueron fáciles. Cuando estudié en la FAMAF, acá en Córdoba, me bocharon en electromagnetismo. O sea, hubo materias que eran difíciles. Cuando fui a Estados Unidos, la carrera no era fácil. Estaba casada, mi marido también es físico, nos gusta decir que nos encontramos probando que Einstein se equivocaba. Porque se le atribuye a Einstein decir que no se puede culpar a su teoría de la gravedad porque la gente caiga en los brazos del amor. Y mi marido es de Buenos Aires, estudiaba en Bariloche, pero él quería estudiar la teoría de la relatividad y eso se hacía acá en la Universidad de Córdoba. Y yo estudiaba relatividad acá en la Universidad de Córdoba.
Y nos encontramos porque los dos estábamos estudiando relatividad en la Universidad de Córdoba. Así que teníamos 20 años, 20 y pico de años cuando probamos que Einstein se equivocaba. Pero decía que cuando nos fuimos a Estados Unidos, él ya se había doctorado, yo estaba haciendo mi doctorado y vivíamos en lugares distintos. Fue todo es difícil. Uno siempre tiene ganas de decir, ay, ¿para qué estoy haciendo esto tan difícil? Mejor me pongo a hacer algo más fácil, gano más dinero, hago más rápido. Y eso nunca lo hicimos. Y a pesar de que hacíamos lo que siempre parecía más difícil, era lo que nos gustaba más. Y así nos fue bien. Yo no puedo garantizar que a todo el mundo le vaya bien haciendo lo que les guste, pero lo que sí les digo es que sea lo que hagan para tener éxito, les va a costar y van a tener que persistir, van a tener que insistir en eso para tener éxito. No hay nada regalado, no hay nada fácil, hay cosas gratis, pero hay que estudiar, hay que ponerle ganas, hay que ponerle fuerza y así, con tiempo, salen las cosas. Pero tampoco hace falta pensar, yo quiero en 20 años tener, no sé, una carrera que sea así o allá. Hay que imaginarse qué puede pasar a 20 años, pero uno tiene que hacer lo que sabes que el año que viene, que en 2 años, que en 3 años, te va a seguir gustando y vas a conseguir. Estás pensando en una carrera, tenés que terminar la carrera, tienen que terminar la secundaria, tienen que terminar la carrera. Si empiezan a trabajar en algo, tienen que trabajar hasta que aprendan el oficio bien para poder enseñar a alguien más. Y todo eso lleva no solo tiempo, sino esfuerzo. Mucha gente trabajando en ese proyecto, pero nosotros no tenemos, en realidad debería decir no todavía, porque el gran acelerador de partículas en Ginebra, que también es un proyecto inmenso, internacional, con muchos físicos argentinos, eso sí se hace, hay físicos en Argentina involucrados en eso, lo que hacen es colisionar electrones y protones para producir energía y de esa energía producir otras partículas como la partícula de Higgs, que se sabía que existía teóricamente, pero no se había visto nunca hasta que la vieron en ese acelerador. Y eso es lo que se llama física de partículas. Nosotros hacemos física gravitacional y astronomía, que parecen ser muy distintas. Pero en realidad la tecnología, sobre todo la tecnología de vacío que se usa tanto en nuestros instrumentos como en los de ellos, hay tecnologías muy comunes que estamos explorando ahora en usar los unos de los otros para la próxima generación tanto de aceleradores de partículas como de detectores de ondas gravitacionales. La ciencia no tiene fronteras, no. Por supuesto tiene historia. Por ejemplo, el tema de género en la ciencia es un tema bastante discutido, sobre todo en la física. El tema de la mujer en la ciencia es un tema del que se empezó a hablar hace mucho tiempo, se veía que no había tantas mujeres como se pensaba que tenían el talento para hacer ciencia. Y ahora hay muchas ciencias, la química, la biología, la medicina, que en muchos países ya tienen alrededor del 50% de mujeres, en algunas ciencias más del 50%, en matemáticas, pero en física, en general, el promedio es del 20%. Y eso no ha cambiado por varios años. Y eso es algo que para mí es un desperdicio de talento, porque no es que las mujeres tengan menos talento para hacer física, sino que hay estudios no hay muchos estudios, pero hay algunos estudios que dicen que una de las razones es que cuando uno piensa en físico, cuando ustedes se imaginan a físicos, ¿a quiénes se imaginan? Einstein, pero alguien más moderno, Stephen Hawking, ¿quién más? Sheldon, Big Bang Theory. Jorge Santolaya, sí. En general son todos hombres, no vienen a la mente mujeres,
porque bueno, somos pocas, pero no es que seamos ni peores, ni mejores ni peores que los hombres, pero no existe la imagen de la mujer física. Ya existe la imagen de la mujer química, de la mujer bióloga, de la mujer antropóloga, pero imágenes de mujeres físicas todavía no tanto. Yo creo que esa es una de las barreras que todavía existe, sobre todo la edad de ustedes. Bueno, primero hacer preguntas. Ahora que hay tanto internet, que hay tanto correo electrónico y Facebook, bueno, Instagram, yo no conozco muchos físicos que tengamos Instagram todavía, pero estamos disponibles. Es fácil encontrar direcciones de gente a la que ustedes les puedan hacer preguntas. Hagan preguntas, anímense. Estoy yo acá, me apena muchísimo pensar que puedo intimidar a alguien. Nunca sentí que pudiera intimidar a nadie. Pero hagan preguntas, anímense a hacer preguntas porque no hay nunca preguntas tontas. Cuando ustedes piensan, ay, no quiero hacer esta pregunta porque me parece muy tonta, yo les aseguro que hay 10 personas alrededor de ustedes que tienen la misma pregunta. Así que anímense a hacer preguntas. En el IMAF, yo le digo IMAF porque cuando yo estudié el instituto, ahora es facultad, en la FAMAF hay físicos, hay astrónomos, hay matemáticos, en la universidad hay muchos profesores y a todos los profesores se habrán dado cuenta, nos encanta hablar de lo que hacemos. Así que si ustedes hacen preguntas, les van a contestar. ¿A quién? A la NASA. Fue a la NASA. Ah, la NASA, sí, colaboramos, la NASA, tenemos investigadores en la NASA. La NASA en realidad no es la NASA, es una agencia, es como si uno dijera el CONICET. El CONICET no es hay un edificio, pero la ciencia del CONICET se hace en muchos distintos institutos. La NASA tiene muchos centros en Estados Unidos, tiene muchos institutos, y yo he estado tengo muchos colaboradores en la NASA y he estado también en comités, asesores de la NASA, así conozco el edificio principal de la NASA, en el que no se hace tanta ciencia, se hace más que nada administración. Los lindos son los centros de la NASA donde se arman los cohetes, donde se manejan los satélites. Sí, en realidad con esta colisión de estrellas de neutrones también fueron, en realidad no detectaron, pero el hecho de que no detectaron señales en el observatorio Pierre Auger de Malargüe, en Mendoza, también dio información acerca de qué pasaba en este sistema. Lo que se detecta en Pierre Auger son rayos cósmicos que no se sabe muy bien de dónde vienen y podrían ser también fuentes de ondas gravitacionales, pero hasta ahora no hemos visto nada que tenga el mismo origen. Pero lo que hacemos tanto en Pierre Auger como en LIGO ahora y en muchos otros, con muchos otros experimentos, es que se arman alertas públicas. Hay un sistema al que cualquiera se puede suscribir, en el que uno recibe o por correo electrónico o textos en el celular diciendo hay una supernova, hay un sistema de alertas de supernova, hay otro sistema de alertas de ondas gravitacionales, hay otro sistema de alertas de rayos cósmicos. Y todos estos sistemas están interconectados tratando de buscar coincidencias. Sí. ¿Y eso le puede llegar a un ciudadano común también? Un ciudadano común también se puede notar, sí, ¿no? Por supuesto el lenguaje que se usa es un lenguaje técnico, pero sí, es abierto. Hay muchos amateurs, sobre todo astrónomos aficionados que tienen unos telescopios envidiables y ellos en general están suscritos a estos sistemas. ¿Cómo es la aplicación? Para los alertas que se usan para supernovas, en general se llama ATEL, que viene de telegrama de astronomía, ATEL, así que si googlean ATEL van a encontrar ese, y el sistema que usamos nosotros para las ondas gravitacionales es GCN, que no me acuerdo, Galactic, no sé qué network,
pero también es un sistema, ese es de correo electrónico. También tengo hay una página de internet en la que uno se puede suscribir para ver los alertas de ondas gravitacionales. Si quieren se las escribo, bueno, no ahí, es una pantalla, pero se las anoto si están interesados. ¿Se puede explicar un poquito más la relación entre esa explosión de las estrellas de neutrones con la existencia del oro de la Tierra? Porque yo entiendo que ustedes están detectando algo que pasó hace 2.600 millones de años, y la Tierra, ¿cómo cayó el oro acá? Claro, ¿cómo llegó acá? Eso está bien, no lo expliqué muy bien. La idea, y esta idea ya Sagan tiene, para aquellos que se acuerdan, bueno, ustedes probablemente han visto Cosmos con Neil deGrasse Tyson, espero, porque es una serie lindísima, pero nosotros, los de mi edad, vimos Cosmos con Carl Sagan, y tiene un dicho muy famoso que todavía a lo mejor no han escuchado, que estamos todos hechos de polvo de estrellas. Y eso es porque, como les digo, es en las estrellas en donde se hacen estos elementos como el carbono, como el hierro, como el calcio, todos los elementos que se necesitan para la vida, se arman en las estrellas. Pero en las estrellas, por supuesto, no hay vida como la nuestra, por lo menos porque son muy calientes, hay fuego, hay explosiones nucleares todo el tiempo. Pero las estrellas explotan, no la mayoría, pero muchas estrellas cuando se mueren en una explosión. Y en esa explosión tiran todos estos elementos, se convierte en polvo de estrellas, y ese polvo de estrellas viaja al resto del universo. Entonces, planetas como la Tierra y aún estrellas como el Sol tienen todos estos elementos, el Sol porque produce estos elementos en las fusiones nucleares, pero en la Tierra porque nos llegan como polvo de todas estas otras explosiones de estrellas. Pero así se explican los elementos más livianos de la tabla periódica. Estos elementos más pesados no se producen en estas estrellas comunes. Entonces, esos eran los que se teorizaban que se hacían en explosiones de supernovas, que son más raras, unas supernovas especiales, que son más violentas, que son las que producen agujeros negros y estrellas de neutrones. Esas son las explosiones más violentas de supernovas, y en esas, por esta gran velocidad de los átomos que salían, si hay dos átomos de hierro que se chocan uno con otro a alta velocidad, se fusionan y forman un elemento más pesado como el oro. Entonces era en esas explosiones... En algún momento estuvimos cerca de la Tierra estuvo cerca de esa Claro. explosión. ¿Y eso explicaría la teoría del Big Bang? Bueno, la teoría del Big Bang es un poco distinta, pero el Big Bang no fue una explosión nuclear, no fue una explosión de una estrella, ni siquiera uno se imagina el Big Bang como un punto que explota dentro de un espacio, como si fuera dentro de una caja. Y no es cierto. Todo el universo, todo el espacio, todo el tiempo estaba en lo que llamamos Big Bang, que nos parece que es un puntito. Es como si el universo hubiera estado todo el universo, el que conocemos y todo el que no conocemos, hubiera estado todo concentrado en un punto infinitesimal, no solo de espacio, sino de tiempo. Por supuesto, ahí es cuando la teoría ya no sirve. Esta es la teoría de la relatividad, la teoría de la gravedad de Einstein, que cuando él la escribió predecía que el universo se estaba expandiendo. Y en ese momento no se sabía que el universo se estaba expandiendo. Se pensaba que las estrellas estaban siempre en el mismo lugar, así que se pensaba que el universo era estático. Y Einstein pensó que eso indicaba que su teoría estaba mal. Y agregó un término a la ecuación para que el universo no tuviera esta solución. Y con ese término la teoría andaba mal para un montón de cosas. Así que era todo un lío. Hasta que al poco tiempo se descubrió que el universo se estaba realmente expandiendo. Entonces tuvo que sacar ese término. Dijo que había sido uno de los errores más grandes de su vida, haber tratado de explicar el universo estático, cuando su teoría original predecía que el universo se expande. Pero de la misma manera que predice que el universo se expande,
Eso quiere decir que el universo era más chico antes, y más chico, y más chico, y más chico, que empezó siendo infinitesimal. Pero ahí es cuando en la teoría uno tiene que dividir por 0 y ya no sirve más. Así que la teoría de Einstein predice que parece haber un principio del universo, que llamamos Big Bang, pero ya no explica ese principio. Para eso lo que hace falta es una teoría nueva, que es otra de las preguntas que todavía no tiene contestación, que es lo que se llama teoría de gravedad cuántica. La teoría de cuerdas, de la que a lo mejor han escuchado, que hay otro argentino muy famoso con el que trabaja, es Juan Maldacena, es la teoría de cuerdas. Hay otra teoría de gravedad cuántica, teoría de lazos, que hay otro físico argentino muy famoso, Jorge Pulling, que es mi marido, que es en la que trabaja él. O sea que hay varias teorías, pero el problema con estas teorías es que todavía no han hecho predicciones que se puedan comprobar experimentalmente. Así que no podemos saber si las teorías están bien o mal. Sí, hay algunas estrellas que están solas. Ahora, en principio, si hay una estrella sola y hay otra estrella sola por allá lejos, se están atrayendo, muy, muy débilmente, pero se están atrayendo. ¿Perdón? Todas las estrellas se atraen, sí. Lo que pasa es que hay otros movimientos, si las estrellas se atraen, pero inicialmente estaban moviéndose en direcciones distintas, bueno, se están atrayendo, pero están todavía alejándose cada vez más despacio. Pero en principio el universo se atrae. Aunque todas estas preguntas llegan a preguntas sin respuesta. Hace relativamente poco, hace unos 15 años, bueno, hasta hace unos 15 años se sabía que el universo se estaba expandiendo. Como todas las masas se atraen, la teoría predecía que esa expansión se estaba enlenteciendo. Y resulta que se ha encontrado que esa expansión se está acelerando. Y eso no se entiende para nada. Eso, en principio, se puede arreglar poniendo el mismo término que Einstein había puesto por equivocación, pero con el signo contrario, que a eso se le llama una constante cosmológica, pero eso no es una explicación, porque es una constante que uno pone. No, en realidad los detectores, lo que medimos nosotros son diferencias de distancia en estos 4 kilómetros comparados con estos 4 kilómetros. Esas diferencias de distancia, por supuesto, son producidas por muchas, llamamos fuentes de ruido. Si los espejos se mueven, por ejemplo, y se mueven por el movimiento atómico, eso lo llamamos movimiento browniano, si se mueven porque el suelo se mueve y nosotros no los hemos aislado perfectamente, si el láser no tiene la frecuencia exactamente estable, todo eso produce señales que nosotros llamamos ruido, pero son diferencias de distancia, son mediciones de diferencias de distancia. Lo que no sabemos que no son producidas en el espacio porque no medimos lo mismo en un detector que en otro. Entonces, si no hay correlación entre 2 detectores en la Tierra o 3 detectores en la Tierra, sabemos que no vienen del exterior, que son locales a la Tierra. Y no hemos detectado nada que no sea, hasta ahora no hemos detectado nada que no sea consistente con dos estrellas, 2 agujeros negros o 2 estrellas chocando. En principio, la termodinámica se usa cuando tenés un sistema que tiene muchos grados de libertad y están todos juntos. Se usa para fluidos, para partículas y se usa algunos principios de termodinámica para estrellas en una galaxia. Pero una vez que tenés galaxias, ya la termodinámica no anda del todo. A pesar de eso, se habla de entropía de agujeros negros. Que es los elementos, las estrellas, tienen entropía porque tienen muchos átomos, tienen muchos grados de libertad, entonces la termodinámica sirve para explicar lo que pasa dentro de las estrellas, pero no tanto como para explicar la cosmología. Preguntas después, escríbanme un correo electrónico, mi dirección es González, como mi apellido, González con Z, @lsu
Louisiana State University es el nombre de mi universidad, lsu.edu, .edu por educación, lsu.edu.